Círculo de Estudios. La voz de la esperanza, lección 18. Los caminos de la fe. Viven los muertos. Solo Dios posee la inmortalidad. El hombre no la posee, por lo tanto, no puede reclamar ese privilegio. Es cierto que el hombre fue creado como candidato a la inmortalidad, pero su caída le hizo perder esa candidatura. Sin embargo, Cristo, al morir en la cruz, le permite al hombre tomar posesión de la inmortalidad por medio de la fe. En consecuencia, la inmortalidad es condicional. Pero ¿en qué punto el hombre entra en posesión de la vida que encuentra en Jesucristo, y cuál es su condición en la muerte? El rey de los espantos. Indiferente a todo, al rango social, a la riqueza, a la edad, al amor, a la muerte cada día pasa y pasa de nuevo, cumpliendo su cubierta de destrucción. En todas partes deja ruinas, cenizas, lágrimas. Si bien extingue el odio, rompe las ambiciones y destruye el egoísmo, también destruye las más bellas esperanzas y rompe los más dulces lazos. La muerte tiene rigores como ninguna otra, exclamó el poeta. Como dijo el patriarca Job 18:14, es y sigue siendo el rey de los espantos, que todo el mundo teme y que delante de ella todo el mundo se inclina. ¿Y con qué expresión designó el patriarca Job a la muerte? Una anomalía en la naturaleza. La consecuencia más espantosa del mal es la muerte, que constituye anomalía en la naturaleza, una intrusa que ha entrado en ella por un accidente. La muerte es un desorden que se opone irresistiblemente a la necesidad de vida, alegría, amor y eternidad que se encuentra en lo más profundo de cada alma humana. En una palabra, la muerte es una nota falsa en la gran armonía universal. Para los materialistas, la muerte es el fin, el término natural del destino del hombre. Para los tradicionalistas, es, por el contrario, un comienzo. El alma escapa para ir ya sea directamente al paraíso, o en algunos casos a través del purgatorio, donde paga penas o castigos por un periodo más o menos largo antes de disfrutar directamente de la felicidad perfecta del paraíso, o al infierno, donde sufrirá eternamente. Pero ni los materialistas ni los tradicionalistas encuentran confirmación de sus opiniones en las Sagradas Escrituras. Estas declaran que la muerte no es el fin de nuestro destino, ni la muerte es tampoco la liberación del alma para una nueva existencia. Esta muerte al que las Sagradas Escrituras declaran que no es el fin de nuestro destino, se refiere, por supuesto, a la muerte que vemos en nuestras vidas cotidianas o vidas diarias. No es la otra muerte, la segunda muerte, la que sucede después de los 1000 años, que sí es eterna, mencionada en las Sagradas Escrituras, y de la que hablaremos en nuestra lección siguiente. 2. ¿Qué es la muerte dentro de la armonía universal? La muerte se opone a la vida. De acuerdo con el diccionario del siglo XX, la muerte es el cese completo y definitivo de la vida de un animal o de una planta. Esta definición parece obvia, sin embargo, a menudo, muchas personas no le prestan atención o rechazan esta declaración, y en cambio admiten que la muerte introduce al hombre a una nueva vida. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras sobre este tema? Las Sagradas Escrituras consideran que la muerte es un estado opuesto al de la vida,
en consecuencia, una suspensión de la actividad consciente del alma. Vea la lección 17, sección 5. No morirá por la iniquidad de su padre, vivirá. Ezequiel 18, 17. ¿Por qué morirás y no vivirás? Isaías 38, 1. Mira, hoy pongo ante ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30, 15. Como consecuencia de la desobediencia de Adán, todos los hombres deben morir. Por un hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se extendió sobre todos los hombres. Epístola a los Romanos 5, 12. 3. ¿Cuáles son los dos estados que se oponen la una a la otra en las Sagradas Escrituras? La morada de los muertos. Las Sagradas Escrituras declaran que los muertos descienden a sus aposentos, o más bien a sus sepulcros o tumbas, en hebreo, Sheol, y en griego Hades. La palabra Sheol, hebreo, se encuentra 65 veces en el Antiguo Testamento, y la palabra Hades, griego, se menciona 11 veces en el Nuevo Testamento. Se corresponden entre sí. El Sheol Hades no es el paraíso, y mucho menos el infierno con las penas o sufrimientos eternas. Se refiere a los sepulcros, a la tumba, la estancia de los muertos donde todo hombre debe descender. Es un lugar de espesa oscuridad. Job 10, 21, 22. Que se compara con una prisión. Primera epístola de Pedro 3, 19. Que se compara con puertas cerradas que no prevalecerán contra la Iglesia. Mateo 16, 18. Mantiene a sus cautivos hasta que llegue la resurrección para liberarlas. Oseas 13, 14. Será beneficioso leer también Génesis 37, 35, Job 7, 9, 11, 7 a 8. 17, 13, Hechos 2, 27, 31. 4. ¿Qué sabemos acerca de la estancia de los muertos? Sheol Hades. 5. Dormir y descansar, reposar. En la morada de los muertos no hay actividad. Los muertos no saben nada, están inconscientes. Ellos no oyen ni ven, no sufren de ningún tormento y no disfrutan de ninguna dicha. DUERMEN. Los textos que citamos, y varios otros, establecen que el estado de los muertos puede resumirse con 5 palabras: silencio, olvido, inconsciencia, sueño, descanso. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Salmos 94, 17. No son los muertos los que celebran al Señor, no es ninguno de los que descienden al lugar del silencio. Salmos 115, 17. Véase también Salmo 6, 5 e Isaías 38, 18. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra,
ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, 5, 6, 10. Su aliento, de vida, su espíritu. Ver lección 17, sección 5, desaparece, regresa a la tierra, y ese mismo día sus pensamientos perecen. Salmos 146, 4, véase 2 Reyes 22, 20. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, algunos para la vida eterna, y otros para el oprobio, para la vergüenza eterna. Y tú, Daniel, irás hasta el fin, hasta el día de tu muerte, y reposarás, dormirás el sueño de la muerte, y te levantarás, resucitarás, para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel 12, 2, 13. Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Salmos 13, 3. LBLA. Y David se durmió con sus padres, y fue enterrado en la ciudad de David. 1 Reyes 2, 10, 11, 43, 2 Reyes 20, 21. 5. ¿Cuáles son las 5 palabras que resumen el estado de los muertos? Nota. Salmos 13, 3. La Biblia de las Américas, LBLA, es Saumes 13, 4 en la Biblia francesa Louis II 1909. Pregunta. ¿Por qué a veces se encuentran discrepancias de numeración de versículos entre las Biblias inglesas, francesas y españolas? Detenga el vídeo si desea leer la respuesta proporcionada por la Sociedad Bíblica Americana. Respuesta. Gracias por escribir. Los números de versículos y capítulos, por supuesto, no están en los manuscritos bíblicos originales. Hay diferentes tradiciones para la numeración de versos, que datan de siglos atrás, y tienden a variar según la traducción y por las tradiciones de fuentes hebreas, griegas y judías. A menudo tienen un sistema de versificación ligeramente diferente. Pueden encontrar en los prefacios de muchas traducciones de la Biblia, como la traducción NET, cuyo comité es bueno para explicar las razones detrás de su elección de traducción. http://netbible.com/preface/ Atentamente. Peter Edmond, Director de Contenido Sociedad Bíblica Americana. Thursday, January 21, 2021, 8:01 a.m. Peter Edmond, pedman@americanbible.org. Texto del email en inglés traducido al español. Las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles son absolutamente consistentes con las del Antiguo Testamento. La muerte es un estado de inconsciencia, de despojo, muerte absoluta. Despojo, cuerpo muerto de una persona o un animal, o parte que queda de él. Ejemplos. Velar los despojos de una persona, sus despojos fueron trasladados hasta el cementerio. El relato de la muerte y resurrección de Lázaro es sugerente. Juan 11, 11-14, véase también Lucas 8, 52-55. Jesús les dijo: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, pero yo lo despertaré.
Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme, será sanado. Jesús había hablado de la muerte, pero pensaron que estaba hablando de sueño dormido. Entonces Jesús les dice abiertamente: Lázaro está muerto. Si algo sucediera más allá de la muerte, no sería necesario que Jesús lo mencionara. Los apóstoles siguieron escrupulosamente las enseñanzas de Jesús. El apóstol Lucas, hablando de Esteban, dijo: entonces, de rodillas, gritó en voz alta: Señor, no los culpes por este pecado. Y después de estas palabras, se durmió, murió. Hechos 7:60. San Pablo utiliza repetidamente la frase dormido para referirse a los muertos. Pero David, habiendo cumplido, mientras vivía, cumplió los propósitos de Dios, se durmió y se reunió con sus padres en el sepulcro, y su cuerpo vio corrupción. Hechos 13:36 RVR 1960. Hechos 13:36. La versión original en francés da como referencia la Biblia católica Crampon. Sin embargo, esta Biblia contiene libros apócrifos o deuterocanónicos que contradicen doctrina y contienen inexactitudes históricas, por lo cual no están incluidas en las Biblias protestantes. Estos libros son 1 Esdras, 2 Esdras, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, la carta a Jeremías, Oración de Manasés, 1 Macabeos, 2 Macabeos, y adiciones a los libros bíblicos de Esther y Daniel. No se recomienda la lectura de esta Biblia, excepto para propósitos académicos o de investigación. La venida del Señor. 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 1 Tesalonicenses 4:13-15 RVR 1960, véase también 1 Corintios 15:6, 18, 20, 51. 6a. Como describe también la enseñanza de Jesús y de los apóstoles el estado de la muerte. ¿Qué dice Jesús sobre la muerte de Lázaro? Pero los muertos volverán a vivir. Si los muertos descansan en total inconsciencia, significa eso que nunca volverán a vivir. Como uno entiende la exclamación de Job 14:14 si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. El cristiano cree en la certeza de la resurrección de los muertos y alimenta su alma con esta esperanza inquebrantable. Esta certeza tiene sus raíces en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, esta certeza está encerrado en varios pasajes, véase particularmente Isaías 25:8, 26, 19, Actos 19:2, Oseas 13:14, Ezequiel 37:12.
pero es sobre todo el Nuevo Testamento el que arroja luz sobre la gloriosa verdad de la resurrección de los muertos, y establece un estrecho vínculo entre esta verdad y aquella de la vida eterna. Esta vida eterna, que en la Biblia Reina de Valera 1960, registra 41 versículos, significa una vida diferente a la actual que es temporal y a la que la muerte le pone fin. Esta vida eterna es la que se concede a los justificados por la fe al momento de su resurrección. Esta vida eterna se da solo a los que tienen al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene vida. 1 Juan 5, 12. Esta vida eterna se da como recompensa a aquellos que tienen fe, a los inicuos, a los malvados, se los somete a la destrucción completa como castigo de sus iniquidades. La inmortalidad es pues condicional. 39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 39-40. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan 5, 28, 29. Que los muertos solo pueden revivir a través de la resurrección está claramente indicado por este pasaje, donde las palabras de entrada y salida implican un estado de inconsciencia al que la resurrección pone fin. 7 ¿A quién y en qué momento se concede la vida eterna? Una doble resurrección. El texto citado anteriormente, Juan 5, 28, 29, deja claro que hay dos resurrecciones, la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Véase también Daniel 12, 2, Hechos 24, 15. La primera resurrección, la de los justos, la esperanza y el consuelo de los creyentes antes de los 1000 años. Apocalipsis 20, 4, 6. Esta resurrección les trae la recompensa de su fe. Lucas 14, 13, 14, Mateo 16, 27, Hebreos 11, 39, 40. La segunda resurrección, la de los injustos, un simple regreso a la vida física, un preludio a su destrucción, que tiene lugar después de los 1000 años. Juan 5, 29, Apocalipsis 20, 5. 8 ¿Qué sabemos acerca de cada una de las dos resurrecciones? La importancia de la resurrección de Cristo. La realidad de la resurrección encuentra su promesa inquebrantable en la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo mostró, 1 Corintios, capítulo 15, las consecuencias incalculables que brotan de esta resurrección. Para vivir, Jesús mismo tuvo que levantarse de nuevo. Mientras su cuerno había caído en la tumba, su alma no estaba en el cielo, porque el día de su resurrección le dijo a María Magdalena, no me toques, porque aún no he ascendido a mi Padre. Juan 20, 17. Una resurrección es la promesa nuestra, y la prueba de que un día la muerte será aniquilada. Dios lo resucitó,
liberándolo de los lazos de la muerte porque no era posible que él fuera retenido por ella, la muerte. Hechos 2, 24. Y Dios, que ha resucitado al Señor, también nos resucitará con su poder. 1 Corintios 6, 14. Y si el Espíritu de quien resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ti, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también devolverá la vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en ti. Romanos 8, 11, 1 Tesalonicenses 4 y 14, Apocalipsis 1, 17, 18. ¿Viven los muertos? No, no viven, esperan en la inconsciencia una de las dos resurrecciones, la de los justos, que les conferirá la vida eterna en la dicha, o la de los injustos que los harán enfrentar castigo, que es la destrucción. Que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quien conquiste no tendrá que sufrir la segunda muerte. Apocalipsis 2, 11. 9a. ¿Cuál es la promesa de la resurrección de Jesús? 9b. ¿Cuál es la evidencia?